A continuación, el panel Intervención de organismos gubernamentales en el desarrollo de la industria cultural y creativa. Nos acompañan Carolina Quintana, coordinadora de Relaciones Internacionales, Economía Creativa, Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo UNCTAD. MBA en Finanzas Internacionales de la Escuela de Negocios de Lausanne, Suiza, y con 21 años de experiencia en temas de desarrollo económico de la UNCTAD. Carolina Quintana participó en la preparación de los informes de la economía creativa en el 2008, el reto de evaluar la economía creativa, y del informe del 2010, la economía creativa, una opción de desarrollo viable. Informe que ofrece un marco conceptual y de política como una forma eficaz de avanzar la coherencia de las políticas y las acciones internacionales en el ámbito de la economía creativa y confirma que la creatividad, el conocimiento, la cultura y la tecnología pueden ser impulsadores de la creación de empleo, la innovación y la inclusión social. A través de su base de datos sobre la economía creativa, la UNCTAD también está ayudando a dar transparencia a los flujos de comercio de bienes y servicios creativos a nivel mundial, además de facilitar la colaboración y alianzas entre los principales actores de esta economía creativa a través de la red de economía creativa de la UNCTAD. Nos acompaña también Alcira Sandoval Ruiz, licenciada en Arquitectura y Urbanismo por la Universidad Católica de Bolivia, con maestría en Gestión de Proyectos por la CEU San Pablo, Madrid. Desde el 2005 trabajó en la implementación de la Convención del Patrimonio Mundial sobre la Unidad para América Latina y el Caribe del Centro de Patrimonio Mundial de la UNESCO en París. Desde julio de 2011 es especialista responsable del sector cultural en la oficina de UNESCO en Quito, representación para Bolivia, Colombia, Ecuador y Venezuela, donde trabaja apoyando a los estados, parte de la implementación de los programas especiales de la UNESCO y de la consecución de las convenciones internacionales del sector cultural para la protección y promoción de la diversidad de las expresiones culturales 2005. Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial 2003, Protección del Patrimonio Cultural Subacuático 2001, también fue consultora del Banco Mundial, además de colaborar con otras empresas públicas y privadas. Tenemos también con nosotros a Edi Xavier Bermúdez, profesional en Ciencias Políticas y Gobierno de la Universidad del Rosario, politólogo, candidato al máster en Ciencia Política y Liderazgo Democrático con estudios en Gerencia Política y gobernabilidad en la Universidad del Rosario y la George Washington University y consulta previa en la Universidad Nacional. Ha sido asistente de la Dirección de Relaciones Gubernamentales y Responsabilidad Social en la Cámara de Comercio Colomboamericana, Secretaría de Gobierno Distrital y Universidad del Rosario, Alcaldía Local de Usme. Coordinador del Programa para el Pacífico, Ministerio de Cultura. Actualmente se desempeña como especialista en jóvenes, diversidad y cultura en el Programa para Afrodescendientes e Indígenas de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional. Y por último, nuestro moderador, quien ya mencionamos anteriormente, Fernando Vicario. Para todos ellos, un fuerte aplauso de bienvenida, por favor. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Muy difícil papel el que tienen nuestros organismos internacionales, ¿verdad, Rocío? Muy difícil papel porque no solamente tienen el papel de conseguir que los países nos pongamos de acuerdo, no solamente tienen la obligación de conseguir que establezcamos legislaciones compartidas, comparadas y comunes, sino que mucho más difícil que todo eso, tienen el papel de despertarles a ustedes de la siesta, que eso sí que es una gran dificultad. Venir de comer a las 3:15 de la tarde y contarnos de la forma más entretenida posible y menos institucional qué son los organismos internacionales, qué están haciendo y cómo lo están haciendo en el tema de las industrias creativas y en el tema de la economía creativa, es un papel que
esperamos con muchísima inquietud. ¿Te pasamos la palabra primero? ¿Vale? Muy bien. Carolina, adelante. Bueno, buenas tardes a todos. Quiero empezar por agradecer el proyecto de Industrias Culturales de Cali, a todas las agencias que han apoyado para realizar este trabajo, a la Cámara de Comercio, a la Secretaría de Cultura y Turismo de la ciudad, al Ministerio de Cultura, a Confama y a otros actores que hemos podido conocer personalmente en el día de ayer y que nos han contado en detalle la participación y sobre todo el nivel de compromiso que han tenido para que este proyecto haya llegado a este punto con muy buenos resultados, y que realmente esperamos desde la UNCTAD poder verle una continuidad, un crecimiento, y pues desde ya decir que desde la UNCTAD pueden contar con nuestro apoyo en lo que podamos colaborarles. Yo estoy representando aquí a la UNCTAD, que es una agencia de Naciones Unidas, y la verdad que la cultura no hacía parte de nuestras preocupaciones tradicionales, puesto que nuestra organización se ocupa principalmente de ayudar a los países a definir o a diseñar políticas públicas. ¿Más fuerte? Ah, perdón, gracias. Ahora sí noto la diferencia yo misma. Nuestra labor en realidad es ayudar a los países a diseñar políticas públicas para que hagan frentes a desequilibrios estructurales o asimetrías en la economía mundial, en el ámbito del comercio, en el ámbito de las materias primas, de la deuda, de la transferencia de tecnología, de la inversión extranjera, y en todos esos ámbitos que frenan el desarrollo y el crecimiento de los países. ¿Por qué entonces la UNCTAD integra la cultura dentro de sus actividades en la organización? Precisamente porque la cultura es uno de los sectores más dinámicos de la economía mundial. Se trata de un sector que es particularmente dinámico en el sistema de comercio internacional. La cultura, la creatividad se han convertido en elementos esenciales en los procesos de producción. Esto ha sido reconocido por economistas, por académicos, y contribuyen de manera contundente en el desarrollo económico y social de los territorios. Me gustaría, si puedes ponerme la presentación. Sí. Ya, muy bien. Entonces, ahora vamos a pasar a la presentación PowerPoint. Y el primer intento en la UNCTAD, la primera reflexión que tuvimos fue cómo vamos a hacer para hacerles entender a los gobiernos que la cultura es importante, que contribuye a la economía en términos de ingresos, de empleo y de desarrollo. Entonces, pensamos que tendríamos que hacer un ejercicio para poder medir ese impacto, porque, como ustedes saben, los gobiernos necesitan cifras. Ellos quieren saber realmente cuál es ese impacto, que sea medible. Por lo tanto, nos vimos obligados a hacer el esfuerzo de hacer una clasificación de esas industrias creativas. Aquí tenemos una clasificación que fue propuesta por la UNCTAD. Les pido disculpas porque está en inglés, pero de todas maneras, muy rápidamente quiero explicarles que está organizada en 4 pilares principales, que son patrimonio y arte, que son como las culturas, las industrias culturales más tradicionales. Como ustedes pueden ver, están ahí las artes escénicas, la música en vivo, el teatro, la danza. Estamos hablando de expresiones culturales tradicionales, estamos hablando de museos, de artes visuales.
y desde lo que llamamos los medios de comunicación y creaciones funcionales, hemos incluido ahí todas las actividades que tienen un alto índice de influencia tecnológica y que están más influenciadas al tema de la prestación de servicios en la industria de la economía creativa. Bien. ¿Cuál ha sido nuestro papel? Pues hemos trabajado, hemos liderado la investigación y el análisis de la economía creativa a nivel mundial, y los resultados han sido presentados a través de 2 informes. El primero ha sido el informe de economía creativa del 2008 y ha sido pues continuado por el informe de economía creativa del 2010. Y la verdad que es un informe que da, como decían en mi presentación, presenta un marco internacional de cómo están operando las industrias creativas en los diferentes países, en los países en desarrollo, en los países desarrollados. Hemos mirado las experiencias en Europa, en Estados Unidos, y desde el punto de vista de políticas, cuáles han sido esos incentivos por parte del gobierno que se han dado para que estas industrias creativas se hayan convertido en actividades económicas. Luego, también en ese informe que está disponible en nuestro sitio web y que también ha sido traducido al español gracias al apoyo de la Universidad INACAP de Chile, ya tenemos este informe en español. También contamos con las dimensiones de desarrollo de estas industrias culturales, de la importancia de tener políticas transversales. Contamos con un anexo estadístico muy completo en donde mostramos los flujos de comercio entre los países y las regiones y agrupaciones económicas. Entonces es muy importante porque da una visión de ese impacto en términos del comercio de bienes y servicios creativos. Igualmente, tuvimos que desarrollar una herramienta que era pues la herramienta de la base de datos, que fue inspirada un poco también en el trabajo que ha venido haciendo UNESCO, que son los que lideran efectivamente el tema de cultura, y nosotros lo que hemos querido pues es ampliar un poco el entendimiento de lo que son las relaciones en términos comerciales entre los países. Luego hemos desarrollado también una red que llamamos la Red de Economía Creativa, en donde hemos invitado a varios actores que de alguna manera intervienen en esa cadena de valor de la economía creativa. Tenemos también muchos representantes del mundo académico, y bien, tenemos más o menos 150 personas. Todavía es un proyecto pequeño, pero esperamos poder extenderlo. Con esta visita en Cali me doy cuenta que hay muchas iniciativas y nos gustaría pues extender esa invitación para que Cali también haga parte de esa red. Aquí no voy a repetir, pero aquí está el primer informe que salió, con algunas lecciones aprendidas sobre el papel de los gobiernos, el papel de los emprendedores, la importancia de promover el espíritu emprendedor creativo, reforzar las habilidades y los vínculos entre las artes, la creación y los negocios, el papel de la sociedad civil. Este es el informe del 2010. En este informe incluimos algunas experiencias de Colombia, particularmente incluimos el trabajo que venía realizando el convenio Andrés Bello con esa metodología de medición de las industrias creativas que tuvo un gran nivel de influencia en América Latina, y que entiendo que el convenio Andrés Bello está trabajando para actualizar ese manual, y que hay varios países que están interesados en conocer cómo van a constituir esas cuentas satélites de cultura, que es también una de las recomendaciones que hacemos para poder nosotros darle un poco más de apoyo a ese sector, para darle más visibilidad a nivel mundial. Necesitamos construir esas bases de información.
Bien, aquí es una gráfica que muestra la evolución de las exportaciones mundiales de las industrias creativas, que comprende los bienes y servicios, que van un periodo del 2002 al 2011. Como ustedes pueden ver, estamos hablando de más o menos 624 billones de dólares es las exportaciones a nivel mundial. Aquí también podemos ver la evolución de las exportaciones, pero por sectores. Estamos aquí hablando de todas las industrias creativas en su conjunto, comparando el año 2002 con el 2011. Estamos hablando de todos los bienes creativos, estamos hablando de bienes relativos al diseño, incluyendo la moda, incluyendo los muebles en diseño. Yo les voy a explicar un poquito más las diferentes categorías que tenemos. Aquí estamos incluyendo las exportaciones como piezas artísticas y artesanales, libros, obras de diseño gráfico y de interiores, moda, cine, música, nuevos medios de comunicación, prensa escrita, artes visuales y productos audiovisuales. Un dato muy importante es que, a pesar de que las industrias creativas se estiman en más o menos 2.2 trillones de dólares como su valor mundial, la mayoría de los países en desarrollo son consumidores de bienes y servicios culturales. A pesar de la importante participación de China en el mercado, todos los países tienen un déficit comercial en cuanto a las industrias creativas. Sabemos que Hollywood, Estados Unidos conquistó al mundo con Hollywood y también pues nos vendieron el sueño americano. Europa también es líder en el tema de las industrias creativas. Ellos han sabido proteger sus industrias a través de políticas e incentivos también fiscales. Pero la buena noticia es que aunque el mundo desarrollado domine este mercado, los países en desarrollo ya están haciendo grandes progresos. Un ejemplo que ustedes a lo mejor ya han oído y que es un ejemplo más internacional, no relativo a América Latina, pero creo que todos han oído hablar de la industria cinematográfica en Nigeria, el famoso cine Nollywood, que es un país de 170 millones de personas, que está produciendo 1.200 películas al año, que tiene un costo de producción de $12,000, $15,000 por película, y que en realidad han podido, ellos no han contado con mecanismos institucionales, digamos, muy dinámicos, pero lo que sí se ha visto es que donde hay espíritu empresarial se pueden lograr las cosas, que ha sido un poco lo que ha venido sucediendo en Nigeria. Tienen un gran problema de piratería y bueno, y muchos problemas similares que posiblemente se tengan acá también. Por ejemplo, hablando con uno de los productores de cine, él nos comentaba que ellos prácticamente tenían 2 o 3 salas de cine donde poder proyectar sus películas. Entonces hay un problema de infraestructura. Yo creo que eso es un problema bastante generalizado en muchos países en desarrollo. Y nos decían que tenían 2 semanas únicamente como un moratorio para poder mostrar sus películas en el cine y poder recuperar los ingresos de la película. A partir de 2 semanas se encontraban los CDs en todas las calles de Lagos. Entonces, eso, digamos, lo cuento como una anécdota
que lamentablemente se puede asimilar en otros países. Los problemas son muy similares y por eso quiero hacer esa analogía, aunque este es un país muy grande, pero pasan los grandes, pasan los chicos y pasa también a nivel de ciudades. Bueno, como me quedan solo 5 minutos, quiero destacar que la cultura en sí misma no es una construcción económica, pero que sí tiene una dimensión económica. Nosotros, como ustedes saben, estamos en Naciones Unidas trabajando ya en el diseño de los próximos objetivos del milenio, posteriores al 2015, y para nosotros es muy importante que la cultura haga parte de esos objetivos. Nosotros pensamos que se necesita una alianza mundial para una agenda que esté centrada en las personas y en la preservación de nuestro medio ambiente. Por ejemplo, en América Latina hay 167 millones de personas en situación de pobreza, según los datos de la CEPAL para el año anterior. Y aquí el punto que quiero comunicar es que las pymes y las microempresas son un socio esencial. Las pymes son las que van a crear la mayoría de los puestos de trabajo y son las pymes, ¿no es cierto?, que van a impulsar ese crecimiento que será necesario para poder alcanzar esas metas de los próximos objetivos del milenio de Naciones Unidas. Entonces, es muy importante que esta agenda de desarrollo integre la cultura como un elemento clave, ya que la cultura es un facilitador y líder en prácticamente todos los sectores del desarrollo sostenible, ya que contribuye de manera contundente en la dimensión social, en el desarrollo económico, en la sostenibilidad ambiental, en la paz y en la seguridad. Entonces, la UNCTAD va a seguir apoyando el trabajo en la economía creativa. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muy bien. Sí, como tú quieras. Alcira nos tiene también una presentación. La diferencia, los que hemos tenido la suerte o la desgracia, nunca sé muy bien, de trabajar en organismos nacionales, institucionales, véanse ministerios de cultura, ministerios de asuntos exteriores, sabemos que uno de los problemas más graves que tenemos es la diferencia que se establece entre lo urgente y lo importante. A veces lo urgente nos lleva el desarrollo diario y cotidiano de lo que tenemos que hacer. UNESCO a los ministerios de cultura nos ha ayudado mucho siempre a saber qué era lo importante. Viene generando unos documentos que han sido vitales para el desarrollo y el crecimiento de la cultura y concretamente UNESCO Ecuador ha conceptualizado y ha creado una serie de papers de trabajo sobre el tema de patrimonio, dada la experiencia de Quito, que son de una gran valía para todos los que estamos trabajando en este sector. Entonces, esperamos con mucha ansiedad tu presentación, Alcira, porque realmente ha sido un faro y un referente para todos nosotros, la UNESCO. Muchas gracias, Fernando. Yo me voy a quedar aquí abajo, que siento que es más estable que la tarima en la que estábamos hablando. Y bueno, es verdad, la UNESCO, si me prestan el control. Les voy a hablar un poquito de lo que es la UNESCO muy rápidamente para que todos tengamos un concepto general de lo que es la organización. Es la única agencia de Naciones Unidas con un mandato específico en cultura y como ven ahí está conformada por 195 Estados miembros y 8 miembros asociados y en cultura tiene nada menos que 7 convenciones, 15 resoluciones y 6 declaraciones. Eso quiere decir que es una institución que se la pasa reflexionando sobre cómo proporcionar políticas a los países para tratar los diversos temas en los diversos sectores en los que la UNESCO trabaja, que aparte de la cultura son la educación, la ciencia, la comunicación. Las 7 convenciones que les comentaba, bueno, ya las leyeron un poco antes durante la introducción. Perdón, pero parece que han habido algunos problemas ahí al cambiar el formato de la presentación. Son esas 7.
Ya habrán oído hablar mucho de la Convención del Patrimonio Mundial, de la Convención de Patrimonio Inmaterial, de la Convención de la Protección del Patrimonio Subacuático. Y hoy les voy a presentar la Convención de 2005, que es la más jovencita de nuestras convenciones, que tiene que ver con la protección y la promoción de la diversidad de las expresiones culturales. Y también es la más joven y también una de las más desconocidas. De hecho, me ha llamado la atención que en ninguna de las presentaciones se le ha hecho mención. Y es la convención que precisamente trata sobre las industrias culturales. Eso no pasará en una convención sobre patrimonio mundial, donde siempre la convención del 72 es como la Biblia y es de la que más se habla. Esta convención ha sido ratificada por 133 estados parte y Colombia la ha ratificado este año, que también ha sido sorprendente al ver el trabajo que ha hecho Colombia con las industrias culturales. Ha hecho un trabajo enorme, lo hemos visto esta mañana, pero la Convención la ha ratificado este año. Entonces, a pesar de que Colombia ya había trabajado mucho en este tema, vemos que se atrasó un poquito en ratificar la Convención y bueno, ahora ya se abre un montón de posibilidades para Colombia para aprovechar de los recursos que esta Convención entrega. Bueno, estos son los antecedentes, documentos que se fueron pensando, que sirvieron para empezar a armar la Convención del 2005. Y el último, y el más conocido quizá, es la Declaración Universal sobre la Diversidad Cultural, ya que a partir de ahí los países comienzan a reflexionar y piensan y dicen, ¿pero qué pasa? Aquí tenemos convenciones para cuidar el patrimonio material, el patrimonio mueble, el patrimonio inmaterial, tenemos convenciones para todo, pero ¿qué pasa con la creatividad humana? No hay nada que esté protegiendo los bienes y servicios que produce el ser humano. Y a partir de ahí se crean grupos de trabajo para armar una convención internacional, un marco de referencia normativo, legal, internacional, que ayude a los países a proteger y promocionar todos los productos que se derivan de la creatividad humana. Aquí es importante aclarar una cosa que no cubre toda la diversidad cultural, porque muchas veces se habla de la Convención de 2005 como la Convención de la Diversidad Cultural de la UNESCO. Y no, cubre uno de sus aspectos, que son las expresiones culturales. Y estas expresiones culturales se vinculan con el círculo cultural, que está ahí escrito, que quiere decir crear, producir, difundir y disfrutar. Es decir, son todos aquellos bienes y servicios que produce el ser humano a través de su creatividad. Ay, perdón. ¿Y cuáles son? Pues ahí los tenemos, son aquellos que se transmiten a través de la palabra, del sonido, de la imagen, a través del movimiento cultural o a través de algún objeto, como puede ser la pintura o la escultura. Esos son los aspectos que esta convención analiza. También es importante destacar que esta convención no concibe la cultura como algo estático, sino como más bien algo dinámico, como lo es la creatividad y la innovación humana. Entonces, el enfoque de esta convención es muy diferente del enfoque de otras convenciones que son más proteccionistas y, en cierta forma, más estáticas. Entonces, como les mencionaba hace un momento, la convención hace énfasis en que los bienes y servicios culturales transmiten identidad y valores que deben ser protegidos, que no son simples mercancías, aunque tengan un valor comercial importante. Esto es fundamental, porque muchas veces se habla de la economía y que la cultura tiene que servir y que la economía, pero no debemos olvidar todo el valor humano y el desarrollo humano que viene por detrás. No se puede pensar en desarrollo económico sin pensar en desarrollo humano. Entonces, esta convención lo dice muy claramente. No podemos olvidar el desarrollo humano cuando hablamos de desarrollo económico. También se promociona o se facilita que los estados adopten las medidas necesarias para proteger y promover esta diversidad, sobre todo como lo mencionaban hace un momento, ¿no? Que los grandes países, los países más desarrollados son los que tienen el monopolio de las industrias culturales y los países en desarrollo no. Entonces, la Convención trata de equilibrar un poco esta situación y crear políticas para que los países en vías de desarrollo puedan alcanzar niveles de producción más altos y puedan difundir también sus bienes, sus productos y bienes culturales, tal vez no al nivel de las grandes potencias, pero sí que lleguen a ser conocidas, que se disfruten y que puedan aprovecharse y que puedan generarse más. La Convención también hace una vinculación muy importante entre la cultura y el desarrollo, y precisamente es su artículo 13.
En este artículo, la Convención destaca la importancia que tiene la cultura con el desarrollo y lo importante que es generar políticas nacionales que la vinculen y que entren en los planes nacionales de gobierno. Ahora nosotros estamos muy enfocados en tratar de que todos los ministerios de cultura, y empezamos a abrirnos también a otros ministerios como el de Economía, el de Educación, etcétera, vinculen a la cultura y la incluyan en sus planes de desarrollo nacional, ya que si la cultura no se incluye en estos planes, va a seguir siendo la quinta rueda del carro, que es muy bonito siempre hablar de cultura y decir la cultura es importante, pero si no la metemos en el plan, si no es uno de los pilares de nuestro desarrollo y de nuestra planificación, va a seguir estando relegada. Entonces, la lucha es porque la cultura entre en este tipo de planes. Se promueve la cooperación para el desarrollo, como les decía, ¿cómo? Mediante la movilidad de artistas, creando un mayor acceso a los mercados de los bienes y servicios culturales y reforzando y capacitando a las personas y a los seres humanos que desarrollan estas iniciativas. Aquí hay un ejemplo de cuáles son los servicios culturales. Tienen ahí varios, la escultura, los libros, como para entender un poco cuáles son los temas que esta convención trata de proteger y promocionar. Y también se vincula con el ciclo de producción cultural, ¿no? Que es lo que trata también de promover a través de los gobiernos nacionales y de los gobiernos locales. Que se cumple ese ciclo de producción cultural, apoyar en la creación, la producción, la difusión, distribución y el disfrute y acceso. El disfrute y acceso es muy importante porque la Convención dice que todos tenemos derecho al disfrute y acceso a los servicios culturales. Entonces, si partimos de ahí y de que esto es un derecho, el Estado también tiene que garantizar el cumplimiento de este derecho. Entonces, se pone a la cultura al nivel de todos los derechos humanos, ¿no? Mil disculpas, pero no sé qué ha pasado con la presentación, se ha movido un poco. Entonces, en general, el fortalecer la diversidad de las expresiones culturales viene envuelto en varios componentes que tienen que ver con la colaboración internacional, el compartir información, el integrar la cultura en todos los niveles de planificación, crear un ambiente adecuado para su producción, complementar con las políticas culturales y crear muchas más políticas, ¿no? Y para crear esas políticas, la UNESCO también, y en el marco de esta convención, se han ido desarrollando varios proyectos, de los cuales voy a explicar algunos. Uno de ellos es la batería de indicadores UNESCO en la cultura para el desarrollo. La batería de indicadores surgió por la necesidad de crear un esquema o un sistema de medición de cómo la cultura impacta en el desarrollo económico. Habían habido muchos intentos, ya el convenio Andrés Bello había hecho un marco de acción muy similar que se había aplicado en algunos países, pero el mérito de la batería es que es el primer instrumento que ha sido aprobado a nivel internacional. O sea, es el primer instrumento que ha sido acordado por todos los países y que se ha desarrollado en 2 fases test y que contempla 7 dimensiones. Estas dimensiones son las que tienen ahí: gobernanza, educación, participación social, comunicación, igualdad de género, patrimonio y economía, y cada dimensión tiene varias subdimensiones. Estas subdimensiones miden cómo la cultura impacta en cada una de estas dimensiones. La batería no crea datos, más bien se basa en fuentes secundarias. Las recolecta, las analiza y ve de qué manera estos datos recolectados aportan a cada una de estas dimensiones. Colombia ya ha sido uno de los países que ha participado en la fase test. Ahí los tenemos, de hecho, en la primera fase. Y hay varios países latinoamericanos que la han hecho. Y ahora los datos que salieron de Colombia, de Ecuador, que se están haciendo en Perú, que han salido de Costa Rica, se están adaptando y se van a publicar próximamente para tener un marco comparativo, no para comparar quién va o quién va mejor o peor, sino para ver cómo está evolucionando el tema de la cultura en el desarrollo económico. La idea es crear un ADN cultural, como le llamamos a esas barras, donde se ve en qué estado está la cultura en cada una de las dimensiones. Esto es importante porque la batería es un instrumento muy fácil de aplicar. Se puede hacer en unos 6 meses más o menos. Es muy, muy sencillo porque es simplemente recolectar datos, analizarlos y no es caro. Entonces, tiene esa ventaja sobre las cuentas satélites, que por lo general son procesos bastante complejos, que demoran bastante tiempo y que pueden ser caros. Es complementaria, no la va a sustituir ni mucho menos, pero sirve para tener un termómetro rápido de cómo va la cultura y cómo está influenciando la cultura en el desarrollo económico del país. Y ha lanzado datos interesantes, ¿no? Por ejemplo, hemos visto que la cultura está aportando entre el 2 y el 4% del Producto Interno Bruto de casi todos los países.
que esto es bastante cuando se habla en términos de desarrollo y que muchos gobiernos se han sorprendido de ver que la industria cultural realmente está aportando tanto. Entonces, con estos datos, lo que pretendemos es mostrar a los gobiernos cómo la cultura sí importa y sí influye y que ellos la incluyan en sus políticas nacionales y que se creen indicadores para hacer un seguimiento a estas mediciones. Y bueno, ahí tenemos una de las frases que dice la batería de indicadores, que demostrar que invertir en cultura es rentable y sobre todo en términos de desarrollo humano, ¿no? No hay solo términos de desarrollo humano, sino también económico, pero que el más importante es el desarrollo humano. Si quieren mayor información, pueden encontrarlo en nuestro sitio de internet. Allí están colgados los manuales para aplicar la batería. Están todas las informaciones de todas las presentaciones que se han hecho en todos los países, o sea que pueden ir viéndolas. Y luego otra herramienta que tiene la Convención de 2005 es el Fondo Internacional para la Diversidad Cultural. Y este fondo es interesante porque al haber ratificado Colombia la convención, ahora pueden acceder a estos fondos. Son fondos para proyectos entre $20,000 y $100,000 que tienen que ver con la promoción de las industrias culturales y que se aprueban cada año. La convocatoria nace en marzo, o sea que pueden meterse al sitio web para verlo un poco. Da este tipo de asistencia para la preparación de solicitudes, creación de nuevas industrias, fortalecimiento de infraestructuras culturales, etcétera, etcétera. Pueden presentarse gobiernos nacionales como ONGs. Y bueno, ahí tienen algunos ejemplos de proyectos que ya han sido aprobados con el fondo, que como ven va totalmente dirigido a las industrias culturales. Y si quieren más información, también pueden verla ahí para conocer también cuáles son los proyectos que han sido aprobados, cómo estos proyectos han apoyado las industrias culturales. Y los invito a presentarse al siguiente llamado que va a salir en marzo del próximo año. Los proyectos se evaluarán en junio y más o menos en diciembre se asignarán los montos a las entidades que los hayan ganado, ¿no? El tercer instrumento que quería presentarles es el manual que se llama Política para la Creatividad. Este es un pequeño manual muy sencillo que de hecho estoy dejando un ejemplar en el proyecto de Industrias Culturales de Cali por si alguien quiere consultarlo. También está en internet y el objetivo de este manual es dar referencias y recomendaciones sobre cómo empezar un emprendimiento cultural. No es una Biblia que haya que seguir paso a paso, pero sí da ideas principales a las que ustedes se pueden acoger. El usuario es quien decide qué sirve y qué no sirve, qué es útil, debe ser siempre contextualizado, o sea, hay que aterrizarlo un poco en la realidad, ver esas nociones generales y aterrizarlas. Y bueno, tiene dos partes, que una es la del diagnóstico, se dice cómo se debe empezar un diagnóstico, cómo hacer un plan de trabajo, qué hay que tomar en cuenta, cómo hacer una planificación. Y luego viene la implementación, donde tiene varios temas, donde se indica cómo deben gestionarse los recursos humanos, qué es la continuidad, cómo se debe gestionar, etcétera, etcétera. También incluye un glosario de términos, una bibliografía y varios enlaces a sitios web donde se tratan temáticas parecidas. Como les decía, este documento también está colgado en el sitio web de la UNESCO, o sea que si les interesa pueden descargarlo y pueden revisarlo. Bueno, esto, como me queda poco tiempo, voy a pasar muy rapidito. Aquí en lo que yo quería hacer énfasis es cómo durante estos últimos 10 y 15 años se ha ido accionando la importancia de la cultura en el desarrollo. Se empezó con una declaración de la diversidad cultural en la UNESCO, después en 2010 las Naciones Unidas creó una resolución específica para resaltar la importancia de la cultura en el desarrollo y a partir de ahí existe el mandato de que todas las agencias también puedan incluir los temas culturales en sus actividades. Una de las conferencias importantes fue la de Río +20, donde se hizo un debate sobre qué iba a pasar después de 2015, cuando se cumplen los objetivos del milenio. Ahí la UNESCO llevó en su agenda el incluir la cultura como un aspecto fundamental del desarrollo económico y humano. No se consiguieron los objetivos que se querían, que era darle muchísima más importancia, pero sí se logró incluir en la agenda de los países. Entonces, se logró manifestar esa importancia de la diversidad cultural y la necesidad de un enfoque de desarrollo sostenible a través de la cultura y está en el texto de declaración de Río +20. Y el último evento importante que se ha hecho sobre este tipo de debates es el Congreso de Suzhou en China, donde se reunieron expertos de todo el mundo, convocados por la UNESCO, para hablar de la cultura y cómo va a influenciar el post-2015, ¿no? ¿Qué es lo que hay que tomar en cuenta? ¿Qué es lo que hay que hacer?
De aquí salieron varias recomendaciones que los invito a verlas también en más detalle, ya que no vamos a alcanzar a verlas una por una, pero bueno, las más importantes son esas, ¿no? El valerse de la cultura para reducir la pobreza como motor de desarrollo, favorecer modelos de cooperación innovadores e incluirlo en las políticas y programas. Y finalmente, y lo más reciente que ha hecho la UNESCO junto con el PNUD, es el informe sobre la economía creativa. Este informe se hace cada 2 años y el último es el de 2013. Entonces, ahí se explica cómo las industrias culturales han subido muchísimo, hace una comparación de cómo han influenciado, cómo se han ido desarrollando y todos los negocios y todo el crecimiento que están generando. Se muestra que es uno de los sectores en más rápida expansión a nivel mundial y que también genera muchísimo trabajo al ser un sector de mucha expansión y que debe tomarse en cuenta, ¿no? Pues, bueno, ahí tenemos un ejemplo de Argentina, que el sector en 2011 empleó a más de 300.000 personas y representó el 3.5% del PIB, solo el sector de las industrias creativas. En Marruecos, en Bangkok, es decir, el informe pone varios ejemplos de cómo las industrias culturales específicamente y esta parte de la Convención 2005 que trata sobre la creatividad y la innovación están influyendo de manera muy fuerte en la economía mundial. Saca 10 recomendaciones, que las vamos a ver muy rápido en pantalla, y que, como siempre, el objetivo es posicionar la cultura como un motor de desarrollo fundamental, ¿no? También la UNESCO implementaron varios programas, les voy a mencionar uno, que es muy específico y se los quiero mencionar porque la convocatoria para este programa ya ha sido lanzada, que es el reconocimiento a la excelencia artesanal, que se hace cada 2 años y es un reconocimiento que pretende fomentar la innovación, ofrecer servicios de capacitación, apoyo y poner estándares rigurosos de calidad en la artesanía. Está muy vinculado con la excelencia, con la creatividad y con la innovación artesanal. Entonces, se refiere a los artesanos, productores individuales, se ha hecho en varios países y la convocatoria ha sido lanzada ya, o sea que los invito a descargarla, todos aquellos que tengan que ver con la creatividad, que hagan artesanía, que hayan joyería, que trabajen en el tema de la moda, con textiles, están invitados a participar. Lo pueden descargar del sitio web y bueno, aquí está la convocatoria de Colombia, que es la que está pendiente. Entonces, este es uno de los programas que aterriza un poco todas esas políticas que se están haciendo con una acción muy concreta. Y para terminar, pues quería dejarlos reflexionando con esta frase que dice que ninguna sociedad puede prosperar sin cultura y sin esta ningún desarrollo puede ser sostenible. Creo que eso resume bastante lo que nuestra institución trata de decir con el fomento a la cultura, las industrias culturales y todo lo que tiene que ver con ellas. Gracias. Muchas gracias, Alcira. Como los latinos somos tan acostumbrados a esto de la telenovela y nos gusta tanto lo de la telenovela, yo voy a hacer un poquito de política ficción antes de darte la palabra, Evi. Les voy a contar cómo fue el tema de la aprobación de la Convención de la Diversidad en París en el año 2005. El nombre del que no me acordaba ayer, Milagros del Corral, era la directora de Cultura entonces en UNESCO. La OMC, la Organización Mundial de Comercio, acababa de recibir una solicitud de Francia para la excepcionalidad de los bienes culturales. ¿Se acuerdan ustedes de aquello de la excepcionalidad de los bienes culturales en los terrenos de negociación de la sede de comercio internacional? Nadie se ponía de acuerdo. Aquello era imposible. Estados Unidos vetaba permanentemente, Israel vetaba permanentemente, Japón vetaba permanentemente que los bienes culturales fueran una excepción en el consumo de bienes y servicios. Y entonces decía que fueran tratados exactamente igual que todo lo demás. La OMC no sabía qué hacer con aquella papa caliente y se la pasó a UNESCO. Y UNESCO la recibió con el encargo de ver si era capaz de reglamentar aquello desde alguna política que tuviera algo que ver con la nueva negociación de transacciones culturales, de industrias culturales y de productos culturales y que tuvieran una fiscalidad diferente. Y aquello le cayó a un embajador mexicano, Jaime Nualart. Jaime Nualart estaba entonces dirigiendo todos los procesos de negociación que había en la sede de UNESCO en París.
y tuvimos la suerte de que nos llamaran desde París porque habíamos estado dirigiendo desde el convenio Andrés Bello las investigaciones, los trabajos de cuentas satélite, etcétera, etcétera. Fue tan absolutamente impresionante la presión que ejercieron Estados Unidos, Reino Unido e Israel para que los países votaran en contra, que Jaime nos dijo: nunca en todo el tiempo que llevo trabajando en UNESCO, nunca en todo el tiempo que llevo trabajando en Naciones Unidas, he visto tal presión de los países para que se vote en contra. Y en aquel momento fue cuando salió la cifra que hemos oído varias veces en esta mañana. Y nos dijo Jaime, la razón es porque se están moviendo mucho más de 2.300 millones de dólares cada mes en transacciones de productos culturales en el mundo. Solamente el manga japonés factura en el mundo a las televisiones internacionales 155 millones de dólares mensuales. El manga japonés. Que no entiendo cómo pueden vender eso porque a mí me parece horrible. Pero estos comentarios ya son personales. Bueno, después de la telenovela tengo el placer de presentarles a Eddie y con él después entraremos en el... Ay, perdón, Alcira. Solo añadir una cosita a colación de lo que tú decías. Es verdad que se vivía la tensión, a mí me tocó entrar a la UNESCO el año en que se aprobaba esta convención, y se vivía la tensión palpante ahí. De hecho, Estados Unidos se abstuvo en la votación, pero al final todos los demás países, a excepción de Estados Unidos, Israel y Reino Unido, se abstuvieron, ¿no? Todos los demás votaron a favor, pero también después hubo mucho trabajo de aclarar para qué era esta convención, porque la industria discográfica, la industria cinematográfica estaba muy asustada por lo que podía significar el proteger las industrias culturales de países en vías de desarrollo. Pensaban que esto les iba a generar pérdidas, que no iban a poder controlar las producciones en otros países, pero se explicó mucho que lo que pretende esta convención es más bien hacer que otros países produzcan más. Es verdad que sí les quitaría un poco, pero que no era una convención que iba a acabar con la industria privada ni nada por el estilo. Entonces también hubo muchísima desinformación y mucho miedo, como tú decías, de lo que podía pasar, ¿no? Por la cantidad de dinero que se movía. Efectivamente. Bueno, luego hablaremos mucho de esto y de otras muchas cosas. Eddie, perdona por el tiempo que te hemos quitado. Tranquilo. Buenas tardes. Bueno, ya estamos al cierre, así que les voy a pedir encarecidamente que los últimos porcentajes de batería y atención que tengamos me los regalen. En nombre del programa para afrodescendientes e indígenas de la Agencia de Cooperación de los Estados Unidos, queremos agradecer a la invitación que nos realizaron para participar de tan importante evento, y creo que es necesario resaltar la importancia de este evento y el enfoque que tiene, por 3 razones. La primera razón, que ya ha sido aquí mencionada y comentada, es la necesidad que está teniendo la región en encontrar en la cultura y en el sector un sector dinamizador de procesos y un sector dinamizador de economías. Lo segundo, que es más a ese nivel de país, es la ratificación que hay, que los más recientes estudios demuestran que la cultura, el sector de industrias creativas, está generando alrededor de 20 billones de pesos y representa el 3.3% del PIB nacional, con una situación de la siguiente en materia de empleo, que está empleando alrededor de 1.160.000 empleos, está generando el sector de la cultura. Eso en materia de indicadores lo que quiere decir ratificar es que el país también va de la mano con las tendencias que se están realizando en materia de industria cultural, en materia de cultura y en materia de industrias creativas, porque me pareció buena la aclaración que han hecho los exponentes en hablar de cultura, industria cultural, industria creativa, como una serie de secuencias en la cual van interrelacionadas, pero hay que estar bien afinados en ese sentido. Dicho esto, quiero comentarles un poco sobre el programa, un poquito de contexto del programa, y que da la casualidad que el objetivo del programa es muy similar al objetivo de este evento. El objetivo del programa es garantizar las oportunidades de inclusión social, económica y política para los afrocolombianos e indígenas en unas áreas específicas del país.
Eso va a ser bien interesante, porque todas las ponencias han estado direccionadas y relacionadas en materia de industria creativa, en materia de industria cultural, y yo, por la naturaleza del programa, voy a remitirme en el origen netamente cultural, y dentro de ese origen netamente cultural, comentarles y conversarles sobre nuestra experiencia en lo que es el trabajo con la población étnica, porque hay unos casos interesantes, porque uno podría pensar, entonces, en estas comunidades están los principales patrimonios inmateriales del país. Entonces tenemos, por ejemplo, el caso del sistema normativo del palabrero guayú, tenemos las músicas de marimba, más reciente tenemos las fiestas de San Pacho, declarados patrimonios inmaterial, y si uno entonces hace un paralelo para compararlos con el tema de patrimonialización versus el tema de industria, uno podría entonces decir, ¿habrán choques ahí o la complementariedad? Entonces, si hay un tema de choques, entonces uno puede empezar a sentir que no podrá hablarse entonces en el tema de comunidades afros e indígenas en cuanto a patrimonio de industria o tema de industria creativa. Ahí hay un tema entonces que lo voy a dejar de pronto al cierre, alguna intervención también de uno de los que están participando, podamos en alguna medida compartirlo y sacarle un poco más partido a esto. Entonces tenemos ese objetivo, y para lograr ese objetivo, el programa cuenta con 4 líneas estratégicas o 4 líneas de intervención. La primera línea estratégica es la línea de la capacidad institucional del Estado, fortalecer la capacidad del Estado para que tenga respuestas asertivas en materia de comunidades étnicas con unos enfoques claros, con una celeridad, que el Estado entienda que hablar de un Estado pluralista o un Estado multiétnico y diverso realmente. El segundo es el tema de fortalecimiento a las organizaciones étnicas. Este es bien interesante porque este se presenta en doble instancia, una a nivel territorial y otra a nivel nacional. A nivel territorial uno encuentra los consejos comunitarios y uno encuentra los resguardos indígenas como protectores de la tierra y preservadores del territorio. A nivel nacional uno encuentra entonces todo lo concerniente a las organizaciones de base nacional, que son las encargadas en alguna medida de interlocutar y hacer incidencia en la materia de políticas públicas con el gobierno nacional. El tercer enfoque es el relacionado con la generación de oportunidades económicas. Aquí lo que tiene que ver es el tema de capacitación y formación para todo el tema de inserción laboral, porque en el imaginario de empresarial del país está, por ejemplo, que hay una carente necesidad de condiciones y capacidades en materia de empleabilidad en estas comunidades. Siendo esto, los esfuerzos del programa están concentrados a tratar de formar y generar capacidades que den respuesta a esas necesidades que el sector empresarial o el sector privado ha manifestado. Y finalmente, el enfoque de mensajes positivos sobre temas étnicos, que es aquí donde nos concentraremos y es aquí donde está la pertinencia de mi presentación en este evento. Este es un poco el mapa de las áreas de intervención del programa donde estamos. Estamos en Chocó, Cauca, en La Guajira, en San Andrés y Providencia, Santa Marta, Barranquilla, Cartagena, estamos en Cali, Medellín. Y vale la pena mencionar pues que ha sido una experiencia bastante interesante en la medida de que es el primer programa de la Agencia de Cooperación de los Estados Unidos con esta configuración. Es único en su configuración y la implementación en su momento no tuvo la celeridad que quisiéramos porque el diseño y la ejecución no se entendía para muchos, pero finalmente se logró y hoy en día ya arroja unos resultados interesantes que a continuación voy a compartirles, pero desde la perspectiva del tema de mensajes positivos. Esto es lo que mencioné ahorita, el tema de la capacidad institucional del Estado, las organizaciones étnicas fortalecidas, el acceso para la población en temas de oportunidades económicas. Y aquí está el tema de mensajes positivos sobre asuntos étnicos. Antes de continuar, una imagen vale más que 1000 palabras, eso es muy cierto. Yo quiero presentarles un videíto que me ayuda a entrar un poco más en contexto de lo que estoy explicando. Un video que...
componente que está destinado a identificar oportunidades de visibilizar las contribuciones históricas que hace la población afro y la población indígena, y decírselo al país entero, decírselo a Colombia y decírselo al mundo. Esta es la población que existe en el país, esto es lo que están haciendo y de esta manera están contribuyendo al quehacer nacional. Generar mensajes positivos relacionados con la población étnica a través de acciones para generar conciencia y comprensión sobre la diversidad, derechos y patrimonio cultural, así como reforzar el alcance e impacto de los otros componentes del programa mediante la visibilización de los mensajes positivos y resultados generados, son las dimensiones del resultado 4 del programa para afrodescendientes e indígenas de USAID. Mediante la sensibilización a líderes de opinión, artistas, periodistas, libretistas y columnistas, y la visibilización de los mensajes positivos y resultados generados, hemos reforzado el alcance e impacto de los otros 3 componentes del programa a nivel nacional, regional y local, logrando que las noticias positivas sobre asuntos étnicos aumenten su presencia y calidad en la agenda editorial de los medios de comunicación. El programa dio un paso estratégico que fue ampliar la audiencia, llegar al país a través de los medios masivos de comunicación, ayudar a mostrarles a los colombianos una cara distinta de la población negra. A la Fundación Color de Colombia le ha parecido que este programa realmente aporta en estrategia, en pluralismo y en alianzas que se necesitan con instituciones que antes no se habían planteado la posibilidad de ayudar a el progreso. The thing that I see different about Colombia that I actually like and I think is important is that there is a willingness to embrace that diversity, a focus on inclusion and making sure that all parts of the economy are benefiting from the growth that are taking place. Paralelamente, el programa trabaja con el fortalecimiento de las plataformas propias de comunicación de las organizaciones y la promoción de multiplicadores y agentes de cambio. Con un nuevo equipo que estamos ofreciendo a través de este proyecto, sabemos que vamos a dar mejor producción, donde la gente va a escucharse, donde la gente va a aportar y donde la gente va a saber, digamos, que también en Tablero Estéreo, a pesar de que somos indígenas, a pesar de que estamos en el corazón del mundo, también hace un programa competitivo, ¿no? Hablando de los procesos indígenas. Hay un proceso importante que vamos a arrancar, es que a pesar de que hemos ido logrando que se penetre Quindomía, la USAID, a través de la implementación de Andiboca, nos están apoyando en la estrategia de comunicación, que es lograr que esto haga parte de la vida cotidiana de la gente. Entonces este proceso va a ser muy importante porque nos va a permitir llegar a muchos sectores, nos va a permitir llegar a la gente. Estamos implementando la red de comunicadores comunitarios que está extendido en más de 86 barrios y va a estar en toda la zona rural con las comunidades indígenas y afros para que sea la misma gente que mediante sus mecanismos ancestrales de comunicación pueda comunicarse, pueda llevar la información, porque el poder realmente está en la información. A través del apoyo a proyectos de promoción y preservación cultural, el programa ayuda a la comprensión y genera conciencia sobre diversidad, derechos y patrimonio cultural. Lo que nosotros estamos ahorita tratando de rescatar nuestra lengua y seguir perviviendo en el tiempo con toda esa cultura, con todos esos conocimientos que nos han dado nuestros ancestros. Los que hemos tomado la responsabilidad de que no se debía de desplazarse la lengua, se debía de mantener, somos alrededor de 40 palabreros en toda La Guajira. De esta manera, el programa diseña e implementa estrategias integrales de emisión de mensajes positivos que fomenten el autorreconocimiento y garanticen la inclusión social. La canción de Anansi es una radionovela donde yo participo como musicalizador, digamos, y es una canción, es una radionovela que me llamó mucho la atención porque es la historia de mucha gente aquí, ¿no? Describe la situación de cómo vive la gente que viene de pueblos pequeños a esta ciudad tan grande. Describe mi propia historia también.
Bueno, ese es un video que ayuda muchísimo. Y entonces el video, y continuando con la presentación, lo que encontramos es lo siguiente: el tema de mensajes positivos tiende a llevar una relación muy directa en el tema de la cultura como motor de desarrollo económico en la siguiente medida. Al igual que muchísimas organizaciones, instituciones e individuos, el programa se enteró también y nos dimos cuenta, al igual que muchos, que existe una relación directa entre las condiciones sociales y económicas y el nivel de desconocimiento que existe hacia la cultura y la identidad de las comunidades afrocolombianas e indígenas. En consecuencia, si queríamos contribuir en alguna medida desde nuestra postura de cooperación internacional a mejorar esas condiciones sociales y económicas a través de la patrimonialización, a través de las industrias, a través de las expresiones culturales, en mejorar esas condiciones sociales y económicas, había que hacer en alguna medida un ejercicio bastante significativo por visibilizar y difundir estas expresiones, bajo el argumento que cuando uno conoce y cuando uno se autorreconoce, en alguna medida uno empieza a hacer una especie de aceptación por el otro bajo el principio de cultura, que es importante que nos vean, pero más importante vernos a nosotros mismos. En ese sentido, el objetivo de este resultado es el de generar mensajes positivos que contribuyan al aumento de la concientización y la comprensión sobre la diversidad y derechos y patrimonios a través de las siguientes acciones. Estas acciones, aquí pusimos algunas de las que hemos realizado: el tema de los proyectos de promoción y preservación cultural, los espacios para la visibilización de las expresiones culturales, el fomento del autorreconocimiento, la promoción de la identidad cultural por medio de acciones y campañas que permitan generar procesos de visibilización, la asesoría técnica en equipamiento y visibilización para el fortalecimiento de las plataformas propias de comunicación en las organizaciones. Y entonces, ¿qué hicimos nosotros como programa y qué estamos haciendo para que las comunidades afroindígenas puedan también entrar dentro del enfoque, dentro de las acciones de motores de desarrollo económico? Hicimos lo siguiente: entender la diversidad cultural entre la diversidad. Cuando uno mira el país, cuando uno mira Colombia, uno inmediatamente piensa en materia de culturas, en materia de plurietnia y diversidad. Uno se va a lo que le enseñan en la escuela: mulatos, mestizos, indígenas, rom, palenqueros, raizales, negros, y listo. Ahí uno tiene una diversidad, una gama, pero dentro de esa diversidad hay otra diversidad, y es la que nosotros como programa nos dimos la tarea de trabajar y entender. Y es, por ejemplo, que dentro del mundo indígena, por ejemplo, uno encuentra que el palabrero guayú, la cultura guayú, es muy diferente a la de los pueblos de la Sierra Nevada. Es muy diferente a la de los indígenas del Cauca. El comportamiento de los raizales es muy diferente al del palenquero, y el del palenquero es muy diferente al del negro de la costa pacífica. Y entender esa dinámica particular de la diversidad dentro de la diversidad es lo que nos llevó a plantear desde cada una de las locaciones en las que estamos como programa a construir mensajes que contribuyeran a generar aceptación y en consecuencia un cambio en materia social y económica. Sí, ahí voy. Entonces, por ejemplo, les cuento, en San Andrés, ¿qué hicimos? San Andrés hoy en día tiene, que eso es la comunidad raizal, menos del 50% de los habitantes de San Andrés son raizales y está sobrepoblado. Entonces, hay una alta preocupación en materia de preservación de la identidad, en materia de preservación de la lengua. Como programa que hicimos, hay que entonces darle un vuelco a esto para contribuir entonces a que haya un mayor número, a que hayan estrategias que permitan a que, pese a que hay una población menos del 50%, la identidad y la cultura raizal cuente con más acciones y estrategias para que se preserve. Y si uno logra preservar eso, el tema social, pues uno está ayudando también en alguna medida a que haya una dinamización en el contexto. Por ejemplo, en la Sierra Nevada, ¿qué hicimos en la Sierra Nevada? El indígena en la Sierra Nevada, los pueblos de la Sierra Nevada, los 4 pueblos de la Sierra, Coqui, Arhuaco, Cancuamo, Huiguas, generalmente por el mambeo en el Poporo son asociados con coqueros. Entonces, como lo ven mambeando, entonces
hay una percepción en el país, en su contexto inmediato, de que es un tema de coca lo que hacen. Y cuando lo que ellos quieren realmente que se les conozca es como preservadores del medio ambiente. Y entonces, en consecuencia, lo que hicimos como programa es darle un giro a eso y hacer una estrategia de visibilización. Y entonces ayudamos a la publicación de documentales fílmicos, 12 documentales, el cual uno de ellos ya ganó un premio internacional, que se llama Palabras Mayores. En el caso, por ejemplo, del Chocó, tenemos que el Chocó tiene la más reciente patrimonio y material de humanidad del país en cultura, y Quibdó tiene una particularidad que no la tiene casi otro lugar en el país, y es que en Quibdó convergen de manera pacífica y durante muchísimo tiempo los mestizos, los indígenas y los afros, cada uno de ellos con una composición territorial y política propia dentro del mismo territorio. Hay 3 autoridades, hay resguardos, están representantes de consejos comunitarios y está la alcaldesa. Y entonces, como Quibdó no es conocido como, por ejemplo, la capital colombiana pluriétnica y multicultural. Entonces, hay unos esfuerzos entonces en visibilizar también eso para que en alguna medida siempre estemos apostándole al tema de la dinamización. Esos son, pues, están más mensajes, por ejemplo, estamos, por ejemplo, con el tema de los indígenas del Cauca, que los indígenas del Cauca no es igual a guerrilla, sino que es igual también a protector de la tierra, y esos mensajes positivos lo que nos están llevando es a, realmente, en la medida en que visibilizamos desde la otra mirada, no desde la mirada que estereotipa a una comunidad, sino de la mirada que acepta, también entonces encontramos que habrá sin lugar a dudas una mejor aceptación y en consecuencia una mayor participación en materia social y económica del país. 3 reflexiones finales, de acuerdo a lo que desde la perspectiva de la construcción y visibilización en materia de cultura y visibilización hemos tenido. La primera es la necesidad de fortalecer la institucionalidad cultural desde lo local. Sin lugar a dudas, nadie puede decir que es falso que tenemos un ministerio de cultura mucho más fortalecido que hace 10 años. Un ministerio de cultura que es más plural, que tiene temas de políticas, un ministerio que es asertivo, que tiene a través de su oficina de fomento una presencia en las regiones, y eso es muy cierto, pero hoy en día es necesario también que haya una transferencia de ese fortalecimiento hacia las regiones. Porque qué curioso también, y vuelvo a poner aquí 2 ejemplos, lo pongo porque soy de allá también, ¿no? Entonces ahí hay algunas cosas, me resulta mucho más fácil. Por ejemplo, Quibdó, que tiene, como les conté ahora, convergen tres culturas, donde tiene el más reciente patrimonio material de la humanidad en materia de cultura, donde uno piensa en Quibdó, inmediatamente Chocó y uno dice cultura, eso allá es buenísimo. Pero solo hasta ahora Quibdó está creando institucionalidad cultural desde lo local. Solo hasta ahora. La actual administración está empezando a generar cultura y a generar institucionalidad. Y eso es una situación que uno ve en el país. Los presupuestos de cultura son los más bajos. Si no son los más bajos, entonces hay un tema de eficiencia en la administración. Y necesitamos también entonces fortalecer eso para que haya una armonía entre la institucionalidad y la sociedad. La segunda reflexión es focalizar los apoyos de las organizaciones. Nosotros hicimos una convocatoria en la región Caribe para promover proyectos de cultura. Más del 50% de las propuestas que llegaron eran de fiestas y festivales. Y dentro de eso lo que pedían era el apoyo para el sonido, para tarima y demás. Muy pocas están direccionadas a pedir apoyo en la oferta cultural de festival, que es donde se fortalecen los temas. Entonces la invitación también es a que cuando hagamos apoyos a procesos culturales de industria o a procesos de industria de creatividad, sean hacia el fortalecimiento o a esas acciones catalizadoras que pueden ayudar a que sean sostenibles y que tengan un realmente impacto, y no a la minucia o al facilismo que pueda tener la organización. Y la tercera, y con esta termino, es entender el desarrollo no solo en cifras, sino en gente, en comunidad. Gracias. Con la pregunta que le hacen a los 2 organismos de Naciones Unidas, que es una pregunta que responde muy claramente al lugar donde nos encontramos. Y es una pregunta muy clara y muy concreta. ¿Qué pueden hacer sus organizaciones para fortalecer el tejido de la industria cultural en Cali? Bueno,
Creo que a través de los instrumentos, algunos de los instrumentos de los que mostramos específicamente de la UNESCO, se puede fortalecer este tejido. Como ustedes pueden ver, hay varias herramientas, desde el manual de la creatividad del que hablábamos, el fondo es otra herramienta importante a la que se puede acceder y eso permitiría fortalecer algunas industrias. Y bueno, también a través de la colaboración directa con proyectos como el de Industrias Culturales de Cali, que está haciendo bastante trabajo en ese ámbito, y a través de la promoción de lo que se está haciendo ya, incluso a través de la página web de la organización. En la página web de la convención hay un sector que habla de promotores y que pone quiénes son los actores que tienen que ver con las industrias culturales y creativas. Entonces ahí, bueno, también están invitados a que nos manden, si tienen instituciones que trabajen sobre ese tema, para empezar a armar esta red de personas, se empiecen a conocer entre ustedes y también trabajar más de la mano con instituciones como el proyecto y las instituciones nacionales. Yo creo que ahora se va a empezar a notar un poco más el trabajo con Colombia y a través del gobierno colombiano con las distintas provincias del país, porque Colombia ya ratificó la convención. Entonces, la convención en Colombia entró en vigor en junio. Entonces, a partir de junio, digamos que ya podemos estructurar un poco más el trabajo en lo que es la convención de 2005. Bueno, desde el punto de vista de la UNCTAD, quisiera precisar que nosotros nos focalizamos más que todo en la perspectiva del comercio, del potencial de exportaciones. Yo creo que sería muy importante fortalecer esos encuentros de empresas creativas que han tenido éxito, que puedan transmitir directamente sus experiencias. Obviamente puede ser a través de proyectos como el proyecto de Industrias Culturales Cali, que sería pues muy interesante. Pero también creo que hay casos de éxito en otros lugares. A mí me ha gustado mucho personalmente el enfoque que se le ha dado acá en esta reunión, el hecho de invitar a Chile, invitar a Argentina, que están apoyando sectores específicos, que están en contactos con empresarios creativos que han tenido éxito exportando sus productos, como no sé si han mirado ya el libro que ha traído aquí nuestro amigo Leo de Chile, en donde tienen 5 o 6 casos de empresas exportadoras de Chile. Entonces yo creo que hay que aprender de esas experiencias directamente, hay que apoyarse nuevamente en redes y en proyectos como el que mencionamos de Cali. Por parte de la UNCTAD, quiero solamente decir que la red que contamos de economía creativa incluye actores en varios sectores y muchos son empresarios. Y bueno, es una red que está disponible también en nuestro web y que es de libre acceso y que esperamos que pues más empresarios de Cali y de Colombia puedan participar y compartir sus experiencias. Para Eddie hay una pregunta que es ¿dónde están los mestizos y cuál sería su papel dentro de todos estos programas que nos has explicado? Bueno, esa es una pregunta bien interesante, puesto que el foco objetivo del programa es la población afro e indígena. Y en consecuencia, lo que uno entendería es que al uno hacer apuestas y estrategias y acciones en estas comunidades, uno da por sentado que en consecuencia uno está haciendo un trabajo en la integralidad de lo que es la diversidad colombiana. Lo que hacemos es, en materia de población mestiza, puntualmente, es tratar de que haya una mayor visibilización y conocimiento de ellas hacia lo que es la cultura y lo que son las manifestaciones y expresiones indígenas. Casi que están en una condición de receptividad de lo que nosotros estamos mostrándole, de lo que está ocurriendo en estas comunidades a través de las estrategias comunicativas que hacemos, a través de las estrategias de visibilización que hacemos. Y eso ha tenido unos impactos bastante grandes. Unos impactos bastante grandes en la medida en que, por ejemplo, por un caso, por contarles algo, en la cumbre mundial que hubo de alcaldes y mandatarios afrocolombianos aquí en Cali este año, hubo una rueda con medios nacionales. Y luego de eso, los medios nacionales enviaron
al programa unas felicitaciones felicitaciones y de reconocimiento, argumentando que, según ellos, el programa les está ayudando a entender muchísimo más cómo se debe mirar hacia el tema de las comunidades. Así que ahí tenemos una mirada de las comunidades y una participación desde la receptividad para entender lo que ocurre en las comunidades y en estas poblaciones. Para seguir con este tema, hay una pregunta que dice desde lo local, municipio de Cali, ¿cómo interactuar con los indígenas asentados en este territorio, con los afrodescendientes? ¿Cómo interactuar? Eso es muy interesante. En Cali actualmente hay registrados 6 cabildos indígenas. Y esos 6 cabildos indígenas están organizados. En la actual administración, por las reuniones que hemos tenido, está haciendo una especie de mesa de concertación con esas comunidades. Y estas comunidades indígenas que están asentadas ahorita en Cali están teniendo sus actividades propias. Porque todos sabemos que cuando hay un tema de desplazamiento, por el motivo que sea, y sobre todo en el caso indígena, donde el territorio está directamente relacionado con sus prácticas, es necesario que cuando estos llegan a las zonas urbanas se planteen acciones y políticas públicas con un enfoque bastante claro que les permitan a estas, si bien no están en sus territorios, al menos tener unas condiciones dignas. ¿Cómo creería yo que hay un tema de relacionamiento entre las comunidades afroindígenas en Cali? Yo creería que habría que hacer una especie de sincretismo y una especie de unión entre las manifestaciones. Por ejemplo, ellos tienen un festival que se llama el Festival del Sol, el Inti Raymi. Ese festival, por ejemplo, podría intercambiar experiencias con el sinnúmero de experiencias que tenemos en materia afro acá, para que empecemos a hablar también de una especie de interculturalidad de Cali. Cali también tiene, por ejemplo, ese gran potencial y ese gran elemento intercultural. Es de las pocas ciudades del país que lo tiene, lo reconoce y está haciendo esfuerzos por explotarlo y volverlos un valor agregado social. Agradecemos a Carolina Quintana, a Alcira Sandoval Ruiz, Edisavier Bermúdez y nuevamente a Fernando Vicario por su participación en este simposio Arte y Cultura, Motores de Desarrollo Socioeconómico. Quiero invitar ahora a Rosana Velasco, coordinadora del proyecto Industrias Culturales Cali, para dar las conclusiones y el cierre del evento. Muchas gracias a todos los que han estado hoy. Ya a esta hora tenemos el auditorio un poco disminuido, pero realmente tuvimos una asistencia de más de 160 personas, lo cual nos llena de alegría darnos cuenta todo el interés que tenemos en la ciudad para seguir moviendo a partir de la cultura ese desarrollo que queremos. Dentro de las conclusiones, pues entendemos toda esa grandeza que es cultura, que no podríamos abrir un debate alrededor de eso, y que el tema de las industrias culturales, las industrias creativas y la economía creativa es un pedacito que se entrelaza entre la cultura y otra cantidad de sectores de desarrollo en los que nos movemos. Antes de dar paso a 8 conclusiones que hemos sacado, quiero hacer realmente un agradecimiento muy especial a todos los invitados que fueron tan generosos con nosotros de venir a compartir su tiempo, sus experiencias. Realmente contar hoy con esta diversidad de personas ha sido muy gratificante, no solo para el proyecto, sino para todas las personas que dedicaron este día a venir acá. Fernando, qué gusto tenerte aquí con nosotros. Alcira, Carolina, bienvenida siempre. Quedan unas posibilidades de unas relaciones muy importantes para nuestra ciudad que esperamos poder canalizar lo que sea pertinente a través del proyecto Industrias Culturales y el resto de instituciones de la ciudad que tengamos que articularnos para sacar esto adelante. De igual manera, Eddie, también estuvimos conversando sobre el futuro inmediato, año 2014, en temas de plataformas de circulación, muy amarrado a los temas de mercados. Esperamos tenerles noticias pronto. Pues nuestros amigos de Sudamérica, Brasil, Chile, Argentina, muchísimas gracias a ustedes tres, Américo, Leo y Enrique. Ha sido un encanto tenerlos aquí en la ciudad. Sí. Y a nuestros invitados nacionales, Carlos Mario, que ya se tuvo que regresar a Medellín, Angelita de Bogotá, muchas gracias,
a Lady por su participación, a María Elisa, realmente pues muy interesante haberlos tenido. Aquí me pide la palabra un momento. No, con permiso, en nombre de los ponentes, queremos agradecer mucho el cariño con que fomos recibidos, porque para nosotros fue muy importante aquí, de toda forma que nos fomos tratados, en nombre de los ponentes, se me permiten. Yo quería agradecer muchísimo, parabenizar y pedir una palma para este grupo fantástico. Diana, Lady, Patricia, Ana María, David, Paola, Gina, Gloria, realmente es un equipo muy bueno y me siento muy maravillosa, muy contenta pues de todo el esfuerzo que han hecho y de todo lo que hemos logrado. Muchísimas gracias, realmente. Y ahora sí paso a las conclusiones. La primera, referente al entorno nacional, pues pudimos ver sobre 3 ciudades, 3 de las ciudades más grandes del país, y podemos concluir que estamos pasando por unas situaciones muy similares, donde nos encontramos en que se plantean pues en diferentes escalas, pero las problemáticas básicamente se comparten y estamos caminando en unas sendas muy parecidas. La segunda conclusión es que se hace pues muy evidente esa necesidad de establecer esos marcos y lineamientos de políticas para la región, para facilitar tanto la difusión como la circulación del arte, la cultura y la creatividad. Debemos seguir presionando y construyendo esas políticas y esas normas para facilitar esa circulación que nos hace falta aún en este desarrollo de las industrias culturales y creativas. Como tercera conclusión es la importancia de los procesos colaborativos locales, nacionales e internacionales, como bien se mencionaron sobre todo en este último panel, porque eso nos permiten que el sector crezca, que hablemos de desarrollo y ese networking y tejer esas redes que cada vez se hacen más evidentes y necesarias en este proceso. Como cuarta conclusión es la importancia de esos apoyos institucionales para posicionar el sector. Así que, pues, como ahora lo expusieron Carolina y Alcira, todas estas instituciones, pues, realmente aprovechar esos lineamientos que tenemos y, como les decimos, desde el proyecto quedamos con el compromiso de poder desarrollar de la mejor manera estas alianzas. Igualmente, con los países del sur también hay unas posibilidades muy chéveres en temas de investigación, de publicaciones, de intercambiar experiencias, que también queremos seguir desarrollando esa oportunidad. La quinta conclusión es sobre la oportunidad de integración que representan encuentros de este tipo, donde pues además de instituciones, estamos personas que estamos trabajando en el tema, gestores, emprendedores. La séptima conclusión, nuevamente es octava, ya es el tema de la generación de estas alianzas, y con esto pues damos cierre a este simposio de arte y cultura como motores de desarrollo socioeconómico. Damos cierre con unos videos para mostrar un poco esa evidencia de lo que estamos haciendo en Cali, que lo estamos haciendo todos. No, cuando digo lo estamos haciendo no hablo del proyecto Industrias Culturales, sino que lo estamos haciendo como ciudad. Realmente estamos demostrando y demostrándonos ese potencial que tenemos y estamos muy contentos de lo que se logró. Ver hoy aquí a las universidades ha sido maravilloso, haber tenido aquí a la Universidad de AFIT de Medellín, el ICESI, la Universidad de Santiago, la Autónoma de Occidente, la Universidad del Valle. Seguramente si hay otras representadas y no las conozco, bienvenidos, qué rico que estén acá. Gestores culturales, personas que trabajan en el tema de políticas y demás, qué rico contar con todos ustedes. Y sigamos construyendo en esta ciudad. Muchas gracias para todos. A todo el equipo de producción y a todo el equipo del proyecto Industrias Culturales de Cali, a Rosana, a Lady, a David, a Gina, Patricia, Ana, Diana, Paola, Marcela, Gloria. Esta entidad fue organizadora de este maravilloso simposio junto con el Ministerio de Cultura. Quiero además agradecer a los socios que hacen parte del proyecto Industrias Culturales de Cali, PRIC, al Banco Interamericano de Desarrollo Bitfomin, a Confandi, a la Secretaría de Cultura y Turismo de Cali, a la Cámara de Comercio de Cali, a Metrópoli,
a la Universidad ICESI. Además tenemos aliados para este simposio como el Hotel Spiwak, Chipichape, Café Lumao y La Juana. Y sin duda alguna este simposio no hubiera sido posible sin el apoyo y la ayuda de nuestros emprendedores. Hoy se encuentra con nosotros Casa Oxio en el streaming, Industria Paraíso en el registro audiovisual y fotográfico, Sweetcard en los dulces souvenir, Imaginaria en... ¿Perdón? Ya va. Imaginaria La Juana, Colores Santos, Moraz y Café Lumao, por la escenografía, la ambientación y toda la muestra empresarial que ustedes vieron saliendo del auditorio. Para todos ellos pido un fuerte aplauso por el maravilloso trabajo. Y a ustedes, obviamente, los panelistas y los asistentes, por estar aquí, por su participación, y esperamos verlos en una próxima ocasión. Feliz tarde para todos.